hermanos, las palabras de Jesús que acabamos de escuchar son muy conocidas como la parábola de la vid y de los sarmientos, aunque en realidad más que una parábola se trata de una alegoría. Una parábola es como una narración, como una historia, como un ejemplo que tiene una sola idea central. En cambio, una alegoría es como una comparación donde cada una de las partes tiene un significado propio. Es una comparación de una realidad visible, de una realidad material, que nos ayuda para entender una realidad espiritual. Y esta parábola nos ayuda para entender a la Iglesia, para entender la vida de la gracia, para entender nuestra relación con Cristo. Ya en el Antiguo Testamento se había usado la imagen de la vid. Incluso había en el templo de Jerusalén la imagen de una vid, de una viña hecha en oro. Y para los judíos en el Antiguo Testamento la viña era el pueblo de Israel. Era la viña de Dios. O sea, Dios la había sembrado, Dios la había plantado y Dios la cuidaba. Pero resulta que esa viña del Antiguo Testamento, como aparece muchas veces en los profetas, en Isaías, por ejemplo, era una viña ingrata con el viñador. El viñador la trabajaba, la abonaba, la cuidaba, la podaba, y sin embargo la viña, en vez de dar buenos frutos, racimos dulces y abundantes, daba frutos agrios o no daba frutos. Y esa parábola la utilizaban los profetas muchas veces para representar la historia de Israel. El pueblo que Dios había querido y cuidado, como el viñador cuida y quiere a su viña, y que sin embargo no da los frutos que Dios espera de él. Sin embargo, esta viña era imagen de la Iglesia. Y por eso Cristo dice: yo soy la vid verdadera, la que va a dar frutos de veras, frutos en serio, frutos buenos, no frutos agrios. Y dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Esto nos ayuda, decimos, para entender la gracia y la Iglesia. Cuando nosotros hablamos del bautismo, decimos que el bautismo borra el pecado. Y es cierto, el bautismo borra en los niños el pecado original con el cual todos nacemos como herencia mala de nuestros primeros padres, y en el que se bautiza grande borra todos los pecados que él haya cometido anteriormente. Pero el bautismo no es solamente un aspecto negativo, de limpiar la mancha, limpiar la inmundicia del pecado, una especie de detergente espiritual. ¿De qué manera borra o limpia el pecado? Borra o limpia el pecado comunicándonos la gracia. A los que estamos muertos por el pecado nos hace nacer como hijos de Dios, nos hace participar de la naturaleza divina. Podríamos decir, para usar las palabras de este Evangelio, nos injerta en Cristo. Cuando nosotros recibimos la gracia santificante, no la recibimos al entrar a la iglesia, el bautismo nos hace entrar a la iglesia también, no recibimos la gracia santificante como si uno se hace socio de un club y le entregan el carnet que muestra que pertenece al club y ahí está, uno lo guarda. No es como una cédula de identidad de que somos ciudadanos del reino de los cielos. La gracia no es como un boleto que nos permite subir al colectivo. La gracia no es como una entrada que nos permite entrar en el cielo como quien entra en el cine o en el teatro. La gracia no es una cosa muerta, es una cosa viva. Y por eso no hay mejor comparación que esta. Cristo es la vid, como el tronco de la vid, y nosotros somos los sarmientos. ¿Y la gracia qué es? La gracia es la savia que vivifica, la savia que corre por el tronco y desde el tronco llega a las ramas y llega a las hojas, y por eso las ramas pueden dar flores y por eso las ramas pueden dar frutos, porque la savia les está dando vida constantemente. El Señor nos comunica su gracia, sí, la recibimos en el bautismo, pero la recibimos así, como una cosa viva, como algo que quiere crecer, como algo que nos está uniendo permanentemente con Cristo. Por eso dice Jesús: permaneced en mí. Permanecemos en Cristo de una manera plena, de una manera total, cuando conservamos la gracia del bautismo, o si la hemos perdido por el pecado mortal, cuando la recuperamos por medio de la confesión. Entonces la gracia corre, vive en nosotros, nos hace vivir como hijos de Dios.
Es como la savia que hace vivir las ramas, es como la sangre que hace vivir los miembros. ¿Qué pasa si se corta la savia en una rama? La rama se seca. ¿Qué pasa si la sangre deja de fluir en un miembro del cuerpo, en un brazo, en una pierna? Ese miembro se pudre, ese miembro se gangrena y hay que cortarlo, hay que separarlo del cuerpo. Esa es la vida del cristiano que vive en gracia de Dios. Ese es el que permanece en Cristo. En cambio, si uno pierde la gracia por el pecado, el católico que pierde la gracia por el pecado, que vive en pecado mortal, a lo mejor todavía conserva la fe, sí, dice yo soy católico, yo creo en Dios, está unido a la iglesia, está unido todavía a Cristo, pero imperfectamente. Es como un brazo paralítico que está unido al cuerpo, pero no sirve para nada, no se puede mover, no sirve para trabajar. Es como una rama seca del árbol. La rama seca no produce nada, no produce flores, no produce frutos. Por eso dice Jesús que es como el sarmiento seco el que no permanece en él. Es decir, el que peca mortalmente, el que corta la fuente de la gracia. Solamente sirve para ser cortado, para ser arrojado al fuego, ya no puede producir más frutos. En cambio, cuando vivimos unidos con Cristo, no solamente en la fe, sino también en la gracia, en la caridad, en la vida cristiana, entonces podemos producir frutos. Fíjense lo que dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. No dice sin mí, sin mi gracia, sin mi ayuda, a ustedes les va a costar mucho más ser buenos cristianos, a ustedes les va a ser muy difícil ir al cielo. No, sin mí nada podéis hacer. El que no tiene la gracia de Dios en su alma no puede hacer nada. ¿En qué sentido? Nada en orden a la salvación. Sin la gracia no podemos ganar ningún mérito para el cielo. Ese es el engaño de aquellos que dicen, no, yo para qué necesito confesarme, yo para qué necesito comulgar, yo para qué necesito rezar. Yo soy un buen tipo, yo no hago daño a nadie. El cielo no lo ganamos solamente porque somos buenos tipos. El cielo lo ganamos porque somos hijos de Dios y porque vivimos como hijos de Dios. Es cierto que necesitamos de nuestras buenas obras para alcanzar el cielo. La fe sola no basta, como decía Lutero y los protestantes con él. Son necesarias las obras, pero son las obras que el hombre hace en gracia. Querer alcanzar el cielo sin la gracia de Dios es como aquellos que construían la torre de Babel y creían que podían llegar al cielo poniendo un ladrillo arriba de otro, una piedra arriba de otro, una adobón arriba de otro. No pueden llegar al cielo el hombre con sus propias fuerzas. Dios nos ama tanto que nos llama para algo que es tan grande, tan hermoso. Dios nos llama a esa vida divina en el cielo. Dios nos llama a participar de la vida de la Trinidad, a contemplarlo, a amarlo, a ser felices con Él. Es algo que ni siquiera podemos imaginar y no lo podemos decir. Dios nos llama para algo que es tan grande que está por encima de las fuerzas del hombre. Por eso decíamos, no basta no hacer daño a nadie y ser un buen tipo para ganar el cielo. Hace falta mucho más. Hace falta ser hijo de Dios. Hace falta estar unido a Cristo con la gracia. Querer ganar el cielo sin la gracia de Cristo es como si la rama se creyera que puede dar frutos, que puede dar flores sin estar unida al tronco. Sin mí nada podéis hacer. En cambio, el que permanece en mí, dice Cristo, ese da mucho fruto. Cuando estamos unidos a Cristo, cuando la gracia de Dios corre por las venas del alma, cuando la gracia de Dios nos está dando vida. Dar fruto y dar fruto abundante. El Padre dice, corta a los sarmientos que no dan fruto. Es el juicio de Dios, que algún día vendrá, para separar a aquel que ha dado fruto de aquel que no da fruto, para cortar la rama seca, el sarmiento seco, el miembro gangrenado. Pero al mismo tiempo dice también, al que da fruto lo poda, para que dé más todavía. Y Jesús, con esas palabras tan sencillas, nos está explicando cuál es el sentido que tiene el dolor y el sufrimiento en nuestra vida de hijos de Dios. Como muchas veces lo hemos dicho, a veces hay algunos que piensan que porque soy católico y trato de no hacer macanas de las más gordas y me porto más o menos bien, en mi vida aquí en la tierra no tendría que haber ningún sufrimiento.
sufrimiento, pero en la vida del cristiano, como en la vida de todo hombre, está presente la cruz. Lo que pasa es que la cruz en la vida del cristiano adquiere un sentido distinto. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida, los dolores, los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida, si nosotros los sabemos asumir como cristianos, si nosotros sabemos unir nuestras cruces a la cruz de Cristo, es el Padre que nos poda, y nos poda para que demos más fruto. ¿Qué pasa con una planta cuando la planta se la poda, cuando se le cortan los brotes, cuando se le cortan ramas? La planta sufre, pero precisamente porque la planta sabe superar ese sufrimiento, se hace más fuerte, vuelve a crecer y crece con más fuerza después. Pero para que la planta crezca con fuerza, para que la planta dé más fruto, es necesario el corte, es necesaria la poda. Y nosotros muchas veces en nuestra vida necesitamos eso. Y a veces no entendemos una prueba, no entendemos un esfuerzo, no entendemos una tentación, un sufrimiento, una calumnia, tantas cosas. Y a lo mejor es el Padre que nos está podando. Aquel que está cuidando la viña. Y la poda no es como aquel que está rompiendo las plantas por maldad, por pura gana de destruir. Al contrario, lo hace sabiendo que con esa poda la viña se va a hacer más fuerte. Cuando Dios nos poda, cuando Dios permite en nuestra vida la prueba o el sufrimiento, no lo hace para probarnos, no lo hace porque es un Padre malo, es un Padre bueno, es un Padre que nos ama. Y cuando nos poda quiere que seamos más fuertes, quiere que crezcamos, quiere que seamos mejores cristianos, quiere que demos más fruto. Pensemos un poquitito en todas estas cosas y sobre todo pidámosle al Señor la gracia de permanecer siempre en Él. Pidámosle al Señor la gracia de que unidos a Él todas nuestras buenas obras con su gracia puedan dar fruto y frutos que nos sirvan para ganar el cielo y frutos que sean frutos abundantes para nosotros y para nuestros hermanos y para todos los hombres. Pidámosle que en su iglesia nunca tengamos la desgracia de ser un sarmiento seco, una rama seca, un miembro inútil, que nunca se seque en nosotros por el pecado mortal la vida de la gracia, y que si alguna vez tenemos esa desgracia, que sepamos recurrir a esa medicina del sacramento, de la reconciliación, de la confesión, para volver a vivir y para poder dar fruto. Pidámosle que no sea por culpa nuestra que un día el Padre de los cielos tenga que cortarnos para arrojarnos al fuego. Y pidámoselo con confianza, con mucha confianza, porque el Señor nos dice que si permanecemos en Él, que si somos sarmientos unidos a la vid y corre por las venas de nuestra alma la savia de la gracia, pedid lo que queráis y lo obtendréis. Pidamos con esa confianza de que si estamos unidos a Cristo, Él escucha nuestras palabras y Él escucha nuestra oración. Pidámosle que nos ayude a entender todas estas comparaciones, pero sobre todo que nos ayude a hacerlas carne y a hacerlas vida en nosotros.